Bueno chicos, otro vídeo más, otro Lemos de, y en este caso centrado en Castlevania Lords of Shadow 2. Bueno, he decidido cambiar el formato de esta sección para hacer un pelín más amena. De hecho estoy utilizando un vídeo, bueno, un vídeo propio de Castlevania, un vídeo gameplay, mismo que subí a YouTube para evitarme problemas de copyright. Y también para evitarme el problema del tiempo. Ya sabéis que yo procuro hacer vídeos cuando grabo con el teléfono que no superen los 15 minutos, porque si los superan no podría subirlos desde el teléfono, tendría que hacerlo desde otro medio y para mí es un engorro, ¿no? Entonces prefiero hacerlo así para poder hablar de forma más relajada. Que no creo que me lleve más de 15 minutos hablar de este juego, pero por lo menos así no estoy alterado y no estoy continuamente mirando la duración del vídeo, ¿no? Bien, tenía ganas de hacer este Hablemos de. Tenía ganas de hacerlo después de un poco ver la polémica que se levantó en torno a este juego, y más aún después de terminarlo, porque yo considero que ciertas críticas destructivas son a todas luces injustas, sobre todo ciertas notas que son notas suspensas, ¿no? Para mí un juego suspenso es un juego roto, un juego cuyas mecánicas jugables no funcionan, o sea, un título que está mal diseñado y eso impide que cualquier persona pueda jugarlo con garantías. No es el caso de los Shadow 2, de hecho dista mucho de ser el caso de los Shadow 2, y por eso yo estoy un pelín, no sé, no se trata tampoco de defenderlo a capa y espada, y Dios santo, qué injusticia, yo aquí ser el salvador, no, ni mucho menos, pero yo simplemente quiero aportar otro punto de vista diferente, ¿no? Además, este vídeo también lo hago porque, motivado un poco por Alice Austerlitz, con la cual hablé mucho de los Shadow 2, ella ya lo había terminado, y yo la estaba empezando, tuvimos así un intercambio de opiniones en Facebook, y la verdad es que muchos puntos que ella comenta, que se han convertido un poco en la crítica general, en los cuales yo podría coincidir, pero quiero aportar otro punto de vista diferente, ¿no? Otro punto de vista con el cual quizás podamos entender todo este tema de ciertas decisiones de diseño. Así que, bueno, ya hablando un poco del juego en sí, y dejando a un lado estos incisos o estos tentempiés, yo deciros que la historia me ha molestado un pelín, aunque supongo que esto se solucionará con el DLC de Revelations ya confirmado, que estará protagonizado por Alucard. Que la historia, su coherencia con Mirror of Fate es así un poco extraña. Quiero decir, tú te acabas Mirror of Fate, te acabas Los Shadow 2 y es como, joder, pero esto es así, pero no entiendo, o sea, me acabé Mirror of Fate y, pero esto que me estás contando, ¿qué es esto, no? Te descoloca un poco y dices, joder. Pero ya os digo, supongo que estos cabos que aún no están atados se atarán cuando salga este DLC Revelation. Ya podríamos iniciar otro debate si vaya, coño, ahora hay que comprar un DLC para entender toda la historia. Bueno, eso es otra cuestión, eso es otro debate, pero desde luego la historia tiene ciertos puntos que seguramente tendrán que ser explicados. Luego está el tema del final. Vamos a ver, a mí el final no me desagradó, aunque tampoco me agradó. Es el típico final, un final que más o menos puede ser previsible, un final que, bueno, lo ves y dices, vale. Y vamos a ver, yo entiendo que a lo mejor la gente siempre tiene el deseo de tener finales de la hostia, de tener finales que diga, hostia, no me lo esperaba, que tremendo, brutal. Y cuando veo un final que, bueno, que es un final sin más, que no es que sea malo, ni mucho menos, pero parece que vaya decepción, ¿no? He invertido horas de mi vida en jugar a esto para este desenlace. Tampoco es que lo vea así, pero ya os digo, es una cuestión personal. A mí el final no me ha desagradado, aunque tampoco me ha fascinado. Es un final sin más. Y ya hablando de temas jugables, que es donde está la verdadera sustancia de este juego, y sobre todo las fases de sigilo, yo solo voy a citar a un usuario, TX, que cuando yo subí este mismo video gameplay, él comentó que no entendía las críticas, que el juego le estaba gustando mucho, y las fases de sigilo no eran fases de sigilo, que eran puzzles, y tiene toda la razón del mundo. Las fases de sigilo de los Shadow 2 no son fases de sigilo, son puzzles. Vamos a ver, para mí el subgénero del sigilo es un subgénero que a nivel de diseño tiene una serie de requisitos, y uno de ellos es el propio entorno. El entorno tiene que ser un entorno enfocado a que el jugador pueda experimentar, pueda utilizar alternativas. O sea, es un subgénero que de alguna manera incentiva la picardía del jugador a la hora de solventar, pues, X enemigos, X situaciones, ¿no? Las fases de sigilo de los Shadow 2, fases de sigilo que no son sigilo, no son así. Son puzzles, o sea, te da una serie de herramientas para solventar esos puzzles y tú tienes que utilizarlas. Alternativas no hay, solo hay una alternativa, o sea, o haces esa o no la haces. Es así de sencillo. Y de hecho Enrique Álvarez, cuando habló de este juego en una entrevista, él dijo que los puzzles de los Shadow 2 iban a ser puzzles que en cierto modo
y en aprovechar mejor las habilidades del personaje, en este caso pues por ser enemigos y convertirte en rata. Y tiene razón, o sea, tiene razón en el sentido de que efectivamente es así. Él lo explicó que bueno, que en el primer osado pues los puzzles eran un poco que tú cuando entrabas en un puzzle en osado 1, pues como que el puzzle te llevaba a otra perspectiva diferente, que se alejaba un poco de la habitual dentro del juego. Pues a lo mejor en vez de controlar a Gabriel o usar sus poderes, pues de repente controlabas un tablero y tenías que mover una serie de objetos o de fichas o qué sé yo, ¿vale? Y que en este caso no, en este caso los puzzles eran un poco más directos, más integrados con lo que es el propio juego. Y es así. Entonces, para mí no son fases de sigilo, son puzzles, sin más. Yo me he divertido más o menos haciéndolos, o sea, hay puzzles pues bastante ingeniosos, que te obligan bastante a pensar, quiero decir que oye, tienes que darle un poco la cabeza, pero eso no es sigilo, no es sigilo. Y además, a nivel de porcentaje, quiero decir, si tú tienes en una mano las fases de sigilo que no son sigilo y en otra lo que es el juego normal, o sea, la acción de toda la vida, para las fases de sigilo que no son sigilo, pues a lo mejor te llevan, qué sé yo, a lo mejor es un 10% del juego, no creo que sea más, o sea, que realmente es muy poquito y tampoco creo que perturbe tanto el desarrollo normal de la aventura. Pero de verdad, para mí no es eso, no es sigilo. Tenéis que verlo como puzzles. Y si lo veis desde ese punto de vista, a lo mejor os agrada un poco más, ¿no? Luego está otro tema. Y en esto Alice me fue bastante directa. Que no es lógico incluir ese tipo de fases, sean de sigilo o no, dentro de lo que es unos agudos. ¿Por qué? Porque tú controlas a Drácula. Drácula no necesita ser sigiloso, entre comillas. Drácula puede matar a todo lo que se le ponga por delante. Y bueno, y la verdad es que tienes razón. Quiero decir, tú durante el juego matas a casi semidioses y de repente resulta que una especie de soldados que son los Strogs de Quake, pues tienes que esconderte, ¿no? Bueno, eso es cierto. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que para mí el videojuego, una definición paradigmática de videojuego, es lo ilógico. Quiero decir, podemos buscar en cualquier videojuego situaciones que nos parezcan ilógicas y que puedan ser criticadas desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la lógica. Quiero decir, de la lógica en su sentido más literal, ¿eh? Quiero decir, por ahí imaginaros, el Doom, el marine de Doom, tenéis 30 puntos de vida. De repente pasáis por encima de 2 botiquines gigantes y en cuestión de un segundo vuestro marine está completamente recuperado. No ha tenido intervención de ningún tipo, se ha pasado por encima de 2 objetos y ¡pum! Curado. Este símil tan rebuscado, lo que os pretendo entender con esto es que la lógica en los videojuegos a veces no tiene ningún sentido. Es decir, bueno, y pongo el caso de Doom, puedo poner el caso de cualquier shooter moderno, que te pueden acribillar a balazos, te pueden pegar tiros en la cabeza, en el torso, te pueden reventar una granada al lado, pero si te apartas durante X segundos y te pones a cubierto, tus heridas desaparecen. Absurdo, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí. Pero es que los videojuegos a veces tienen estas situaciones. Casi todos los videojuegos las tienen. Lo ilógico, lo que no tiene sentido, lo que si lo aplicas a la realidad carece de cualquier tipo de no sé, de valor cognitivo. Es como que te desafía tu propia lógica interna. Pero yo creo que eso tampoco se puede utilizar como crítica. Porque sencillamente es una licencia que se permite al juego para permitir o para facilitar ciertas situaciones jugables o ciertos desafíos o ciertos retos, ¿no? O sea que yo entiendo realmente esa crítica y yo también la comparto hasta cierto punto, pero no es una crítica que de alguna manera le achaque o que utilice de forma negativa para restarle valor al juego, sino considero que es una licencia, insisto, que se toma al juego para plantear estas situaciones, estos puzzles contextuales. Yo lo veo así, al menos. Yo entiendo que a lo mejor hay gente que no esté de acuerdo, pero para mí es una situación ilógica, desde luego, pero justificada para lo que quería hacer Mercury Steam, ¿vale? Bien, creo que el tema del sigilo ya está más o menos explicado. Sigilo que no es sigilo. Luego está algo que a mí me cabreó especialmente. La fase de Agreus. Agreus es un enemigo del juego. Es un enemigo final. Realmente da igual que os lo diga, no es ningún spoiler, es un enemigo final. Es decir, si os digo Agreus, os vais a quedar como estabais, no vais a saber quién es. Bien, este enemigo, su combate se divide en 2 fases. Una que es sigilo, que no es sigilo, y el otro el combate en sí. Bueno, resulta que la fase de sigilo, que no es sigilo, fue un escándalo. Fue un escándalo, la gente llorando, desesperada. Oh, esto es complicadísimo, oh, Dios mío. El redactor de Kotaku, que yo este hombre me sentaría con él en una habitación a oscuras y tal, con esas luces intensas, como me gusta a mí, esos semi-interrogatorios, y le empecé a preguntar realmente qué le pasó ese día, porque este hombre lo que aseguró es que esa zona de Agreus le llevó horas, y que
ese fue uno de los puntos por los cuales odiaba el juego, o por lo menos eso se podía interpretar. Después yo, curiosamente, me pasé por los foros de Steam, que los peceros solemos ser más listos, nos creemos más listos que nadie, y resulta que en los foros de Steam también había gente que, joder, que esto está mal, que esto es una mierda, que esto está mal hecho, mal diseñado, esto no puede ser, yo me estoy desesperado, y no sé qué, en fin. Y bueno, ya os digo, tanto gente, usuarios normales, como periodistas, o sea, desesperados porque esa zona de Agreus era una cosa horrible, que me han matado 40 veces, que he pasado una hora de reloj para intentar superarla y que esto no puede ser. Bien, yo llegué a esa zona y me la pasé en menos de 5 minutos. Y no es que yo sea un genio, o sea un tío especialmente ninja, ni mucho menos, yo me considero un jugador dentro de la media, pero simplemente me he fijado en lo que había que hacer, ya está. Me he fijado en lo que el juego te pedía que hicieses. Y he utilizado los elementos o las herramientas que tenía Gabriel / Drácula a su disposición. Y haciendo eso es muy sencillo. Quiere decir, vosotros imaginad, vamos a ver, ya para empezar, cuando llegas a esa zona, la cámara hace un barrido. Hace un barrido, te hace una panorámica del escenario, ya te dice a dónde tienes que llegar. Primero, ya te lo dice, tienes que llegar aquí y pulsar este interruptor. Punto. Nada más. Luego el juego te explica, no hagas ruido, bueno, que no te vea Agreus y no hagas ruido. Es decir, evita pisar la hojarasca. Es decir, tú tenías un entorno por el cual moverte, la hojarasca y tal, no la pises, porque si la pises te va a escuchar y va a ir a por ti. Bien, sabiendo esos dos elementos, o sea, a dónde tengo que llegar y lo que tengo que evitar hacer, ya puedes empezar a jugar. Y efectivamente empiezas. ¿Qué hice yo? Pues básicamente lo que el juego me pedía. Evitar pisar la hojarasca, y para eso tienes dos soluciones: utilizar el poder de la niebla, con la cual Drácula se vuelve pues etéreo y empieza a flotar, y con lo cual pues no pisa nada, o bien utilizar esa especie de macetas, no sé cómo llamarlo exactamente, es una especie de rectángulos de piedra gigantes con vegetación que tiene una especie de cornisas. Entonces Drácula se agarra a ellas y va avanzando por ellas sin tocar el suelo. Con lo cual uno ya empieza a entender, vale, no toco el suelo, las voy rodeando y cuando veo una zona sin hojas, pues me bajo en ella y sigo avanzando, ¿no? Así lo superé, sin ningún problema. Es más, si al principio de esta zona tocáis la campana que hay a la izquierda, hay una campana justo a la izquierda nada más a empezar, Agreus escuchará ese ruido, irá directo a esa zona, y vosotros podréis iniciar vuestro camino hacia la derecha, que es donde está el objetivo, sin que él os pueda siquiera intuir, o sea, podréis iniciar el camino sin la preocupación de que os pueda ver, a pesar de que seáis silenciosos, ¿no? Yo lo hice así y fue coser y cantar. De hecho, al final, cuando pulsas el botoncito, él te escucha ya va por ti en ese momento. Entonces ya da igual que llegues de forma perfecta, ya va a ir a por ti. Entonces, cuando viene a por ti, cuando te va a embestir, ¿qué tienes que hacer? Pues usar la niebla y ya está. Él te atraviesa y tú sigues tu camino hasta la puerta que acabas de abrir para subirte al ascensor. Zona superada. En menos de 5 minutos. Y a mí esto me cabrea. Me cabrea que la frustración de un redactor se vuelque en el juego. Os voy a dar un consejo. Es un consejo que yo creo que os va a ayudar bastante. Cuando un redactor, bueno, que yo también lo hago, pero bueno, en mi caso, bueno, no se puede generalizar, yo lo hago, pero que no es mi caso, vaya. Pero cuando un redactor redacte en primera persona, o sea, yo esto, yo aquello, yo tal, empezad a dudar. Dudad. ¿Por qué? Porque esa persona no está hablando del juego, está hablando de su relación con ese juego, de su ideal de lo que es un videojuego. No analiza el videojuego, se analiza a sí mismo jugando ese videojuego. Y eso, amigos, es incorrecto. Es incorrecto. Esa gente que tiene un ideal del videojuego y que si es el videojuego que analiza no lo cumple, pues ya lo defenestra, ya lo martiriza, ya lo condena y prácticamente lo viola. Esas personas tienen un problema de egocentrismo exacerbado. Son egocéntricas y creen que su ideal o de videojuego o que su concepción de lo que debe ser un videojuego está por encima del videojuego que están analizando. Y eso me parece algo lamentable. Y no digo de redactor de Kotaku, que evidentemente entra dentro de ese estatus, sino en general de muchos medios. O sea, hemos pasado al mundo del redactor estrellita, el redactor que todo lo que dice tiene que ser cierto y que es un experto en la materia, cuando realmente la gran mayoría de analistas, por no decir prácticamente todos, no tienen ni puta idea de diseño de videojuegos. Eso para empezar.
Así que, como dijo Enric, y Enric tiene toda la razón en ese sentido, o sea, a veces para hablar de un videojuego, o mucha gente que habla de videojuegos, no está a la altura del videojuego que analiza. Y eso es completamente cierto, o sea, este juego que veis aquí es una obra ultra compleja, ultra trabajada. Te podrán gustar o no ciertas cosas, tendrá defectos, yo no lo niego, porque evidentemente todos los juegos tienen defectos. Pero de ahí a que literalmente te cagues encima, no, eso no puede ser. No puede ser, porque eso ya demuestra que por ahí vas mal. Por ahí vas mal. Entonces, insisto, cuando alguna crítica al redactor hable en primera persona y prácticamente os esté contando su vida, empezad a dudar. Porque yo no quiero que me hables de tu vida, me quiero que, que me hables del videojuego. Y si tú, por algún motivo X o Y, no has sido capaz de superar esa zona en un tiempo razonable y te ha llevado, no sé, más tiempo de normal, es culpa tuya. Habrás tenido un mal día, no te habrás enterado de lo que te pide el juego, no estarías atento, deberías muchas horas de juego, que a veces nos pasa, ¿no? Llevamos tantas horas de juego que ya nuestra cabeza no piensa. Pero no es culpa del juego. Y el hecho es que yo lo he superado en menos de 5 minutos. Y ya está. Punto. O sea, el problema del juego, desde luego, no es. Y achacar lo que es un problema del juego, pues ya veis un poco por dónde van los tiros. Es una persona que, insisto, habla de sí misma y de su ideal de lo que es un videojuego y de su experiencia en torno a ese videojuego, pero no habla del videojuego en sí. ¿Veis dónde está un poco la clave, no? Bien, entonces, comentado ya eso, como tampoco quiero hacer un análisis profundo, porque de este juego voy a hablar ya de una manera mucho más extensa en el complejo Holanda, como nos toca hacer la tercera parte del especial de Castlevania. Y os digo que esos son los dos puntos más polémicos que yo he querido tratar aquí. Yo he querido comentar mi experiencia y un poco mi frustración ante ciertos comentarios. Evidentemente, oye, es decir, hay gente que tiene su opinión y es perfectamente respetable. Pues en el caso de Alice, ella me dio su opinión y es respetable y en algunos puntos yo coincido con ella. Sobre todo en el tema del sigilo, que no tiene sentido, que la verdad es que Drácula no debería hacer eso. Y tiene toda la razón del mundo. Pero insisto, yo eso tampoco lo puedo utilizar como punto negativo para rebajarle la nota en este caso, ¿no? O la nota, o mejor dicho, su nivel de calidad a mi entender. Pero es que hay ciertas críticas destructivas, insisto, que a mí me parece una vergüenza. Me parece una vergüenza a lo que estamos llegando en el mundo de la prensa videojueguil. Y quería precisamente hacer este vídeo por eso. Por eso, o sea, estoy un poco molesto con toda esta situación que se ha venido dando. Esta situación que además es curioso, es como el efecto dominó, ¿no? O sea, uno lo destroza y los demás también van en bandada a ver quién lo destroza más, ¿no? Es una cosa que ya empieza a ser un poco cantosa, Así que de verdad, chicos, a mí me ha gustado mucho este título, me ha gustado mucho. Bien, es cierto que a lo mejor, ya por comparar, es posible que el 1 me gustase un poco más, pero yo creo que el 1 me gusta más porque, joder, porque era un poco el desafío de ver lo que había hecho Mercury Steam con un nuevo Castlevania, era la impresión de ver que el juego realmente cumplía esas expectativas, que por fin un Castlevania en 3D de calidad y de mucha calidad. O sea, creo que el 2 no me ha gustado tanto simplemente porque el factor sorpresa ya desaparece un poco, ¿no? Pero no por nada más, no porque sea peor o por... No, sencillamente porque creo que el primero causó una impresión más fuerte. Y poco más, de verdad. Solo quería comentar esto. Espero que este nuevo formato os guste. Y espero vuestras opiniones. Así que, en serio, muchas gracias, chicos, por estar ahí. Nos veremos prontito con más sorpresas. Adiós.